Nos encontramos ahora en el área de integración de componentes de montaje superficial, de electrónica y de LED, que es una máquina que es secuencial, que es automatizada, en la cual básicamente el concepto de su integración de los módulos de LED y los drivers inicia con la aplicación de lo que es una base de soldadura y posteriormente pasa a lo que es la máquina de inserción de componentes con alta precisión, volumen y exactitud, y precisamente para que queden perfectamente adheridos y secos en las placas de circuito impreso, en las tarjetas, los componentes electrónicos, es necesario que estos se sometan a una temperatura controlada de 7 etapas en este horno de reflujo para asegurar su secado y su buena aplicación dentro de los mismos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Nuevamente la Junta de Iluminación presente con sus cursos online. El día de hoy vamos a presentarles el tema de luminarios LED para usos interiores en unidades médicas públicas. La idea de este curso es que podamos tener nociones básicas con respecto a la clasificación de las unidades médicas públicas a nivel nacional, podamos conocer aspectos constructivos de diseño y de operación de las mismas, se pueda ver también las cuestiones normativas, instalaciones eléctricas, se puedan ver aspectos de diseño con respecto al proyecto de iluminación en función directa de la temperatura de color y la reproducción cromática. También que podemos ver aspectos lo que está enfocado a lo que son las clasificaciones de los organismos descentralizados y las secretarías que se encargan precisamente de proporcionar los servicios médicos. Y también ver la oferta comercial de producto de luminarios LED para usos interiores en unidades médicas públicas de primero, segundo y tercer nivel de atención, y también los niveles de iluminación por áreas de aplicación. Vamos a iniciar precisamente definiendo lo que es una unidad médica, que es una instalación de salud en donde se proporcionan los servicios de atención y asistencia de tipo médico a personas que padecen algún tipo de enfermedad, en donde se realiza también su diagnóstico, sus estudios y el tratamiento para su recuperación. Ahora bien, dependiendo del sector hacia el cual se encamine la atención de los servicios, en este caso médicos, que puede ser sector privado o del gobierno, que son para derechohabientes o no afiliados, se pueden clasificar los servicios de salud pública de nuestro país. Ahora bien, en función directa de la complejidad médica de los servicios y en función directa de la infraestructura física de la construcción de los mismos unidades médicas públicas, estas se pueden clasificar en tres grandes grupos con respecto al nivel de atención. El primer nivel de atención básicamente abarca lo que son los servicios de medicina general o del tipo familiar, que corresponden al 85% del total de todas las personas que son derechohabientes o no afiliadas. Y estamos hablando que se proporcionan servicios de tipo ambulatorio sin internamiento, y esto corresponde a las instalaciones de tipo de casa de salud, centro de salud, clínica de salud y unidad de medicina familiar. El segundo nivel de atención con respecto a la clasificación de las unidades médicas públicas corresponde a las instalaciones donde se proporciona medicina interna o de mediana especialidad, que corresponde al 12% de los derechohabientes o no afiliados, y se dan servicios de tipo ambulatorio con internamiento. Y aquí tenemos lo que son los hospitales comunitarios, municipales, generales y regionales. El tercer nivel de atención, que es medicina de alta especialidad con investigación, obedece a los servicios ambulatorios, internamiento y con investigación y máxima resolución diagnóstico. Aquí se atiende únicamente el 3% del total de las personas que padecen algún tipo de enfermedad, tanto derechohabientes como no afiliados. Y aquí tenemos lo que son los hospitales de alta especialidad y los centros médicos de tipo estatal y nacional. Ahora bien, con respecto al tipo de estructura, lo que se refiere al tipo de techo donde se colocan los luminarios, dependiendo del tipo de estructura de montaje, tenemos que las unidades médicas públicas de primer nivel de atención básicamente son espacios en los cuales se utiliza losa de concreto, por lo cual hay que utilizar luminarios LED de montaje sobrepuesto. En tanto que para segundo y tercer nivel de atención se utilizan ya lo que son los plafones lisos o corridos,
plafones reticulares o modulares para luminarios de tipo empotrado, y también algunas áreas para montaje sobrepuesto o suspendido con losa de concreto. En lo que se refiere a cuestiones normativas, tanto de construcción, de instalación eléctrica, tenemos que tomar como referencia únicamente para efectos informativos la NOM 05 y NOM 016, que va en función de la infraestructura física en la construcción de las unidades médicas públicas de primero, segundo y tercer nivel de atención. Con respecto a instalaciones eléctricas, hay que tener en cuenta los requerimientos del artículo 517 de la NOM 001 de instalaciones eléctricas, en la cual se manejan criterios de instalación de los luminarios. También hay que tener en consideración los valores de densidad de potencia eléctrica por alumbrado, watts por metro cuadrado, de la NOM 07, en lo que se refiere al consumo por unidad de área. Y también tener en consideración las normas de diseño de instalaciones eléctricas del Seguro Social, del IMSS, en lo que se refiere a las normas de diseño, la 01, en lo que es básicamente cuestiones de instalaciones eléctricas e incluso niveles de iluminación. En lo concerniente a la cuestión ya más de diseño, en función de los requerimientos de las características cromáticas de la luz de los luminarios LED, estos son básicamente en función directa de la temperatura de color de 4000 Kelvin, temperatura de color blanco neutro, que genera ambientes de activación, retención y de concentración, y el índice de reproducción cromática, la calidad de luz, tiene que ser al menos de 80. Ahora bien, con respecto a las instalaciones de salud pública a nivel estatal o a nivel nacional, vamos a considerar ahorita 6 como las más destacadas, sobre todo a nivel nacional, que básicamente son organismos descentralizados y secretarías que dependen del gobierno de México, que se encabezan por el IMSS o el ISSSTE, y tenemos lo que es la Secretaría de Salud, en tanto que también tenemos la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y Pemex. En lo que se refiere a nivel estatal, vamos a tomar en consideración el ejemplo del Estado de México, y por lo tanto podemos tener 2 organismos descentralizados que dependen del gobierno del Estado de México, que es el ICEM y el ICEMIM. Ahora bien, ya para cuestiones constructivas, en lo que se refiere al diseño de los luminarios LED para usos interiores de unidades médicas públicas de primero, segundo y tercer nivel de atención, estos tienen que tener ciertos cuestionamientos en función del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los materiales de construcción, de las carcasas. Estamos hablando que se pueden utilizar aluminio inyectado o extruido, se puede utilizar resinas termoplásticas inyectadas, lámina de acero, policarbonatos, y en lo que son los refractores, el utilizar lo que son acrílicos, policarbonatos, y ya particularmente hablando con las fuentes luminosas de LED, estas tienen que tener al menos unas 50.000 horas de vida del 70. Eso quiere decir que se tiene que mantener prácticamente constante el flujo luminoso después de haber concluido las 50.000 horas de vida, y únicamente se deprecia un 30% el flujo luminoso emitido. Tienen que tener un índice de reproducción cromática de 80, una temperatura de color de 4000 Kelvin que sea neutra, y en lo que se refiere a los controladores LED o los drivers para operar básicamente los módulos de LEDs, estos tienen que ir integrados dentro del cuerpo del luminario, y si no, de forma remota tienen que ir incorporados, alojados dentro de una carcasa metálica para efectos de protección y cumplimiento con las normas. En ese caso son normas de instalaciones eléctricas. Respecto a la oferta comercial de nuestros luminarios LED para usos interiores en unidades médicas públicas de primero, segundo y tercer nivel de atención, estos deben tener cuestiones constructivas con respecto al material y el diseño, que en términos generales vamos a mencionar que deben ser fabricados de inyección de aluminio, destrucción de aluminio, pueden ser de materiales termoplásticos, pueden ser también con respecto a tipo de montaje de forma sobrepuesta o empotrada. Y que en el caso particular de estos luminarios que vamos a ver son de tipo downlight, iluminación descendente, para aplicaciones de iluminación general de espacios interiores. Vamos a iniciar con los luminarios de la serie Talex, que son de configuración circular, fabricados de inyección de aluminio a alta presión, lo que es el disipador de temperatura y el anillo perimetral.
Una característica muy importante que hay que considerar con respecto al controlador LED o el driver, he incluido dentro de una caja metálica de protección, dado que el driver o controlador LED va de forma total remota. En el caso particular del TADEX 2 de 20 watts, lo tenemos con IRC de 80 y temperatura de color de 4000 Kelvin. En todos los casos, nuestros luminarios son de voltaje universal de 100 a 277 volts de corriente alterna, en tanto que el TADEX 3 de 30, IRC de 80 y temperatura de color de 4000 Kelvin. En el caso particular de la serie JRX, se caracteriza que son luminarios, también downlights de montaje empotrado, que están fabricados a base de resinas termoplásticas inyectadas, lo cual les confiere menor peso, mayor consistencia y sobre todo mejor disipación de la temperatura de los LEDs. Este luminario es de la serie JRX 24, pero también tenemos la versión de 12, de 9 y de 5 watts de consumo, con un IRC de 80 y temperatura de color de 4000 Kelvin. Dejando las configuraciones totalmente circulares, vamos con configuraciones cuadráticas. Con este luminario de la serie TADAQ, que se caracteriza que está fabricado de lámina de acero rolado frío, lo que es la carcasa y la arilla perimetral, y que incorpora un refractor acrílico opalino. En este caso aquí tenemos dos versiones, el TADAQ de 20, el TADAQ de 30 watts, IRC de 80 y temperatura de 4000 Kelvin. Dejando los downlights de tipo empotrado, sobre todo para plafón liso o corrido o el reticulado modular, donde la limitación es precisamente de este tipo de estructuras, nos obligan a colocar luminarios de forma sobrepuesta, utilizamos lo que son luminarios de montaje totalmente sobrepuesto a ras de superficie, sobre todo en losa de concreto. Estos luminarios se caracterizan que están fabricados de inyección de aluminio a alta presión, tienen su refractor acrílico opalino y que dependiendo de la configuración de diseño pueden ser circulares o pueden ser cuadráticos. El modelo SUX 24 que estamos viendo ahorita también lo tenemos en potencias de lo que son 18, 12 y 6 watts de consumo, en tanto que la versión SUX Q también la tenemos con 24, 18, 12 y 6 watts de consumo. En todos los casos se manejan IRC, particularmente hablando para unidades médicas públicas, de 80 con temperatura de color de 4000 Kelvin. Las aplicaciones de tipo de luminarios pues son para espacios interiores en los cuales se requiera tener de bajos a medianos niveles de iluminación en función del arreglo y la cantidad de los mismos. Pero puedo mencionar que este tipo de luminarios se utiliza sobre todo en lo que son los pasillos, áreas de circulación, en lo que son las salas de espera, en los cuartos de servicio, de sépticos, de limpieza, en áreas comunes, sobre todo también en las áreas de descanso de los médicos, en algunas áreas de encamado, lo que son farmacias, lo que son archivos clínicos, lo que son comedores, auditorios y espacios en los cuales se tengan niveles de iluminación mínimos necesarios para realizar tareas visuales con este tipo de luminarios. La siguiente familia de luminarios LED para usos interiores y unidades médicas públicas de primero, segundo y tercer nivel de atención corresponde a los PAN LED, que básicamente son estructuras luminosas para áreas interiores en donde se requieren de medianos a altos niveles de iluminación, en este caso iluminación general de espacios interiores. Vamos a ver que dentro de la familia de los PAN LED, en función directa de las dimensiones se tienen rangos de potencia, y que en el caso particular de estos tres luminarios están fabricados de extrusión de aluminio a alta presión, lo que es el marco perimetral de la carcasa, y sus refractores de acrílico opalino. Un punto muy importante que hay que considerar es con respecto a la incorporación de lo que es el controlador LED dentro de un envolvente metálico, por las cuestiones de seguridad y durante la operación de la instalación eléctrica. En el caso particular del PAN LED 1, este lo tenemos en potencias de 40 watts, con IRC de 80 y temperatura de 4000 Kelvin, y con una dimensión de 60 por 60 centímetros.
En tanto que la versión PAL LED 3 de 40 watts de consumo con dimensión de 30x120 también tiene que cumplir con el requisito de incorporar una caja metálica en donde se aloja directamente lo que es el driver o el controlador LED. También tenemos aquí IRC de 80 y una temperatura de color de 4000 Kelvin. La versión PAL LED 6 de 59 y 60 watts con dimensión de 60x120 también debe incorporar la caja metálica en donde se incorpora directamente o se aloja lo que es el driver o el controlador LED. Este luminario también lo tenemos con el IRC de 80 y la temperatura de color de 4000 Kelvin. El montaje de este tipo de luminarios más común, sin necesidad de accesorios opcionales, es cuando se utiliza su colocación en plafones reticulares o modulares, en las cuales no se necesita ningún tipo de accesorio opcional o optativo, ya que directamente se colocan en lo que son las molduras que integran el plafón a base de retícula o del tipo modular. Mas, sin embargo, cuando este tipo de luminarios se requieren instalar en plafón liso corrido, es necesario considerar la incorporación de un accesorio TR, que básicamente es un chasis de lámina de acero perimetral, que es un bisel, que sirve para fijar y sobre todo colocar perfectamente bien el luminario en la perforación del plafón liso o corrido. Este accesorio tiene la función precisamente de que descanse o se incorpore dentro del mismo lo que es el cuerpo del luminario sin necesidad de perforarlo, y únicamente a las perforaciones que van en el bisel se hace el ajuste, se hace la colocación de este tipo de luminario cuando es el montaje totalmente empotrado, plafón liso o corrido en TR. Pero también, si las características estructurales nos limitan a que este luminario sea de forma sobrepuesta, el cual no se debe perforar si no se tienen las características constructivas y de operación, se necesita de otro accesorio opcional, que es el accesorio MPL. Básicamente, este accesorio tiene la función de colocar de forma sobrepuesta a ras de superficie la colocación de este luminario, en el cual se incorpora en la parte interna del mismo, se cierra un lateral, pero obviamente primero hay que fijarlo, después se inserta lo que es el luminario para que quede perfectamente fijo de forma sobrepuesta. En lo que se refiere también a otro tipo de montaje, que es un montaje que puede ser un tipo colgante o suspendido, es necesaria la utilización o la incorporación de lo que son cables de acero de forma independiente por pares para que podamos colgantear, suspender este tipo de luminario sin necesidad de afectar sus características constructivas. De hecho, cada juego de dripper de la serie GRP lleva sus herrajes en los cuales se colocan de forma lateral en los extremos del luminario, de tal manera que con estos dos se pueda compensar cualquier movimiento con respecto a su punto de equilibrio. Y de esta forma ya tenemos la cuarta forma de montaje de este tipo de luminarios, los cuales se utilizan particularmente para iluminación general de espacios interiores donde se requiere de medianos a altos niveles de iluminación, y que estamos hablando por áreas de aplicación en lo que son consultorios de especialidades, consultorios de medicina general, oficinas a nivel dirección o de tipo jefatura. Estamos hablando de lo que son archivos clínicos, lo que son farmacias, lo que son áreas de encamados, uneros, salas de junta, áreas en las cuales se tenga que tener inspección y revisión visual por parte del tratamiento médico, y son luminarios que ofrecen, en términos generales, altos niveles de iluminación, sobre todo con un alto confort visual.
Las siguientes dos familias de luminarios LED para usos interiores en unidades médicas públicas de primero, segundo y tercer nivel de atención tienen que contar con características de diseño, construcción y sobre todo con respecto a los materiales que les confiera tener una alta hermeticidad contra el ingreso de partículas sólidas o líquidas que tengan que ser IP65 y sobre todo con respecto a los materiales de construcción que tienen que ser resistentes a los efectos de la corrosión. Estamos hablando de la serie GAPBA3, en la cual tenemos dos modelos en función directa del tipo de fuente luminosa y que particularmente el modelo GAPBA3 de 25 y 50 watts está fabricado, lo que es la carcasa, de policarbonato junto con el refractor con apariencia opalina. Este luminario debe incorporar el sistema de cierre mediante broches laterales, un sello hermético y una glándula para asegurar el IP65. El siguiente modelo sigue siendo GAPBA3 216 ahora, con dos lámparas T8 de 16 watts de tipo tubo LED, que se caracteriza. El luminario está fabricado de ABS, que es una resina termoplástica de alto impacto, sus respectivos broches de sujeción, su anillo perimetral de sello, su glándula de cierre hermética y lo que es el refractor de policarbonato con apariencia totalmente transparente. Que en el caso también de los GAPBA3 50 y 25 se tiene también con 216 las temperaturas de color de 4000 Kelvin y el IRC de 80. Continuando con este tipo de luminarios, pero ya con usos más especiales, no únicamente el IP65, que asegura una hermeticidad contra la penetración de partículas sólidas o líquidas, ya se requieren luminarios que tienen otra característica, que es con respecto a la protección de la infiltración, sobre todo de partículas sólidas que se generen en el interior del cuerpo del luminario o a través de la estructura superior. En este caso son luminarios que tienen que tener una alta protección con respecto al control de la presencia, generación de partículas sólidas, y se conocen como luminarios de tipo clean room o de cuarto limpios, que en este caso son de la serie GBD, que se caracteriza que están fabricados de lámina de acero lavado en frío, lo que es el cuerpo, la carcasa, e incorporan un bisel desmontable, también de lámina de acero, que les confiere precisamente una clasificación ISO de tipo 6 a 7 o la clasificación 1000 a 10000 con respecto al control de partículas en el interior de un área que se esté proyectando. Estos luminarios también requieren, para evitar ser perforados, de un sistema a base de rajes en los cuales se hace la suspensión del luminario junto con su respectiva glándula de cierre para conservar la protección IP65. En el caso del bisel desmontable, este se fija con tornillos de acero del tipo Allen y precisamente para conferirles la característica de ISO 6.7 o clasificación 1000 a 10000, se requieren tener un triple sistema de sellado para asegurar esa condición de operación, el cual consiste en incorporar un sello doble poliuretano de alta densidad entre lo que es la carcasa, el bisel desmontable, y un sello a base de cinta acrílica de doble cara, sistema de contacto, entre lo que es el refractor, el cual puede ser de configuración prismática tipo K12, K23, puede ser transparente el acrílico o inclusive cristal termotemplado transparente. El sistema tercero de sellado que hay que utilizar para darle la característica de impenetrabilidad o de infiltración es utilizar un sistema de sellado a base de un neopreno de alta densidad, el cual se tiene que colocar en campo durante la instalación. ¿Por qué? Porque los dos primeros sistemas de sellado ya los lleva incorporado por diseño de construcción de luminario, en tanto que este sistema de sellado se tiene que incorporar directamente al momento de instalar el luminario, el cual tiene un IRC de 80, una temperatura de color de 4000 Kelvin, y tenemos tres modelos con respecto a las dimensiones y las potencias. El GBD1,
que mide 60 por 60 de 25 y 37.5 watts, el GBD3 de 30 por 120 de 25 y 50 watts y el GBD6 de 60 por 120 en potencias de 50, 75 y 100 watts. En el caso particular de estos luminarios, se utilizan sobre todo en áreas donde se generen partículas sólidas o líquidas, sobre todo donde hay condensación de agua, de líquidos, de polvo, de humedad, condensación. Y en el caso particular de los GPVA3, se utiliza lo que son estacionamientos cubiertos en las áreas de lavado, cocinas, talleres, subestaciones, cuartos de máquinas, albercas, en algunos sanitarios con regaderas, en lo que son áreas de cocina, donde se generen partículas que puedan incorporarse a su interior. En tanto que la serie GBD se utiliza sobre todo en lo que es la iluminación general de lo que son quirófanos, áreas de expulsión, áreas estériles y laboratorios de desarrollo e investigación. En lo referente a los niveles de iluminación que son requeridos para las áreas de aplicación de las unidades médicas públicas de primero, segundo y tercer nivel de atención, estos van en función directa con los rangos en los cuales se necesita tener sobre todo la agudeza visual o la precisión para realizar ciertas tareas. Y vamos a considerar que uno de los niveles más bajos que existen es el de 50 luxes, que se utiliza sobre todo en las instalaciones cubiertas de los estacionamientos cerrados. Posteriormente, el nivel de iluminación de 100 luxes ya los tenemos en áreas donde se requieren de bajos a medianos niveles de iluminación, sobre todo en lo que son sépticos, sanitarios, corredores, pasillos, cuartos de material, sépticos, de limpieza, y considerando ya los 200 luxes, en los cuales se requieren ya un nivel de iluminación más intermedio, se utiliza sobre todo en lo que son los auditorios, los sanitarios, los encamados, estamos hablando en áreas de servicio general, en cubículos de servicio de atención al cliente, a los proveedores, estamos hablando también de lo que son farmacias, en algunos archivos clínicos, comedores, desayunadores, en algunas áreas de descanso de los médicos, y ya para llegar a 300 luxes, donde se requieren ya de medianos altos niveles de iluminación, sobre todo en áreas de lo que son consultorios médicos generales, lo que son oficinas a nivel jefatura, estamos hablando también de lo que ya puedan ser algún tipo de salas de junta, archivos clínicos, áreas de encamado, comedores, áreas de servicio, archivos, y a los 400 luxes se va incrementando el nivel de iluminación en función directa de la tarea visual, por ejemplo, en lo que son consultorios médicos de especialidades, en lo que son oficinas a nivel dirección, en lo que son salas de junta, bibliotecas, salas de inspección y revisión, en lo que son autopsias, en algunas áreas de laboratorios de desarrollo e investigación. En tanto que los 500 luxes, básicamente para iluminación general, se utiliza sobre todo en lo que son los quirófanos, para poder ubicar, determinar la posición de los equipos y el mobiliario de tipo médico, en lo que son las salas de expulsión, en las áreas de quemados, de revisión, en algunas áreas donde se realicen actividades visuales de investigación, en este caso laboratorios, y de esta forma tenemos ya los niveles de iluminación en función directa con la tarea visual y sobre todo con la exigencia del nivel de iluminación que se requiera, el cual se toma como referencia de los niveles de iluminación que solicitan tanto el IPS como el ISSSTE y algunos valores complementarios de la NOM 025 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para las condiciones visuales de los centros de trabajo. Pues de esta forma estamos acabando ya el curso Luminarios LED para usos interiores en unidades médicas públicas de primero, segundo y tercer nivel de atención, para lo cual, si ustedes requieren alguna cuestión con requerimientos de tipo comercial, van a aparecer los datos de atención al cliente, donde pueden solicitar lo que son tiempos de entrega, precios, existencias y demás condiciones comerciales. En tanto que con un servidor de rectores de área técnica, que van a aparecer los datos de contacto, me pueden solicitar ustedes sin costo alguno, en el momento que lo requieran, lo que son las fichas técnicas de producto, hojas de especificación, los certificados, los formatos CIES, catálogo de producto, e inclusive también
nos pueden solicitar el requerimiento de lo que es la realización de proyectos de iluminación sin costo alguno. Estamos para servirles, se agradece la atención prestada al día de hoy y estamos próximamente en contacto con ustedes, sus amigos de LJ Iluminación. Buenas tardes.